Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Buenas. Pues nada, estoy aquí en la Payancueva para hablar de la tercera temporada de Stranger Things, de la serie Stranger Things, a la que hemos dedicado una amplia información en nuestra revista Acción de kiosco, con fotos y demás. O sea que creo que os interesaría, si os ha gustado la serie, o si os interesa, o si seguís la serie desde su primera temporada, pues toda esa información que tenemos en la revista Acción. Yo aquí lo que voy a hacer es un comentario crítico, no lo voy a llamar análisis porque no lo es, pero sí que es un trasladaros mis impresiones sobre lo que ha sido la tercera temporada. Y naturalmente esto se basa en una serie de ideas, de conceptos que manejamos habitualmente en los comentarios y en las críticas, pero que inevitablemente cada uno tiene los suyos, o sea que no tenemos por qué coincidir todos diciendo lo mismo, ni vosotros tenéis por qué coincidir con nuestras opiniones. Yo voy a dar mi opinión, pero basándome en esta serie de códigos, de claves, no de normas, pero sí de planteamientos que suele haber en una producción audiovisual de televisión como las que estamos analizando y demás. Pero ya digo que no quiero llamarlo análisis, pues no vamos a ir de secuencia por secuencia ni nada de esto. En principio no voy a hacer spoiler, cuando haga spoiler lo avisaré, pero este no es todavía terreno de spoiler. Y sí que es cierto que, al contrario de lo que hice con Juego de Tronos, aquí no vamos a ir capítulo por capítulo, no tenía sentido, sino que lo vamos a hacer todo entero. Voy a hablar en su conjunto. Y tengo que decir lo primero, que esta tercera temporada me parece la mejor de las 3 que hemos visto hasta ahora. La mejor. Cuando comento esto, yo intento, digamos, desnudar mis impresiones de una subjetividad de si me ha gustado o no me ha gustado y por qué me ha gustado. No estoy hablando de eso, de lo que estoy hablando es de si creo que es buena o no, si está bien planteada o no y si está bien resuelta o no. Y por su resolución de los planteamientos que había en esta tercera temporada, yo creo que esta es claramente superior a la segunda, y por el ritmo y la construcción de la historia, contando con la ventaja que cuenta de que ya conocemos a los personajes, no tienen que partir de cero, no tienen que presentarnos a los personajes, sino que los personajes, la mayoría ya están presentados, y alguna incorporación más, muy bien trajinada además. La hermana de uno de los chavales principales que está en la serie desde el principio, por ejemplo, esta niña de 10 años, está muy bien planteada cómo se incorpora a la trama. Está muy bien planteada cómo se incorpora a la trama. Es una de las cosas que yo veo más destacables desde el punto de vista de manejar personajes, de manejar presentación de personajes y demás. Es una de las cosas que yo veo más destacables por capacidad resolutiva y por el planteamiento tan hábil de presentar a este personaje poco a poco, en el arranque, poco a poco aparece la niña, pide helados, pide muestras de helados, está un poquito dando la brasa. Y de repente, como esta niña va creciendo en la historia. Eso es uno de los aciertos de esta temporada, que demuestra que los gestores de la misma, los gestores de la serie, son muy hábiles, saben muy bien lo que están haciendo, conocen muy bien el material y trabajan muy bien ese material. Y podría ser ejemplo perfectamente en una construcción de guión de este tipo de producto audiovisual. Es decir, cómo se presenta este personaje de la niña y cómo ese personaje va creciendo. Igual, algo parecido se podría decir al personaje de la vendedora de helados, que está con el otro personaje que ya conocemos, pero está mucho mejor en la niña. O sea, cómo se desenvuelve la cría en esto. Lo que sí está muy bien en el personaje de la vendedora de helados es la resolución de ese personaje en sus relaciones con el otro personaje que está con ella y que es uno de los protagonistas de la serie desde el principio, aunque inicialmente pareciera que empezaba como secundario, que es uno de los personajes más curiosos, el tipo este de melenas y tal. Entonces, como digo, tiene puntos positivos frente a las 2 temporadas anteriores. Es mejor que la segunda, ¿por qué? Pues porque ha sabido esquivar algo que en la segunda para mí fue un lastre. Y esto no es spoiler, es simplemente cómo abrieron el arco de historia, de aventura que vivía el personaje
de la chica esta de los superpoderes y cómo la sacaron del pueblo para llevarla a otro sitio. Y ahí presentaron unos personajes. Ese capítulo fue un tanto bajona en la temporada anterior. Fue un poco ir a la contra, fue un poco sacarte del arco principal y fue intentar algo que creo que después sospecho que han intentado. No he leído los libros, o sea, estoy hablando sin saber y esto siempre es un grave pecado. Pero ayer vi, por ejemplo, en un centro comercial que están sacando libros de la serie Stranger Things, y que uno de los libros es de la chica esta de Max, la pelirroja esta que es la hermana del chico este de la piscina y tal. Y bueno, un poco pareciera como que se iba por ahí errante y tal, ¿no? Cuidado con eso y ahora hablaremos de ello cuando podamos estar en territorio spoiler. Cuidado con eso. En la segunda temporada, esa presentación, ese apartar al personaje de lo que aquí le llaman él, un poco para definir el personaje de la chica hasta de los superpoderes y tal, que viene del otro lado y toda esta historia. O sea que, digamos, el elemento sobrenatural dentro del grupo humano de los protagonistas, que aquí la llaman C, es que es un poco lío todo, ¿no? Es Eleven, es el personaje de Eleven. El sacar a ese personaje del grupo, del núcleo, fue un error en la segunda temporada. El rodearlo de otros personajes, para mí fue un error de ritmo y rompía el ritmo del relato de la historia en la segunda temporada. Aquí no han hecho eso y mejoran bastante el resultado. Y en cuanto a la primera, pues hombre, sí, es cierto, se ha dicho por ahí, es una repetición de cosas de la primera y tal, pero mucha gente que lo ha dicho, pero está muy bien y queremos más. Y eso también demuestra cómo estos tíos saben manejar el producto que están trabajando. Porque realmente han sabido retroceder y recular y decir, bueno, un momento, nos equivocamos sacando en la segunda a la chica del núcleo, a Eleven del núcleo de los chavales y tal. Aquí no lo vamos a hacer. Pero vamos a hacer algo que le imprima más ritmo, más dinamismo a lo que era el planteamiento de la primera entrega. ¿Por qué? Porque en la primera temporada había que presentar los personajes y ya, de hecho, la propia presentación de los personajes aportaba ese dinamismo. Pero en la tercera no puedes ir a eso. En la tercera esos personajes, esas situaciones, esa amenaza ya está presentada y en lo que puedes caer si repites misma fórmula es en la repetición, la reiteración, en el cansancio, en el agotamiento de la fórmula. Y aquí no han caído en absoluto en eso, sino que al contrario, le han dado más fuerza. ¿Cómo imprimen más fuerza? Pues se imprimen más fuerza a base del guión. Si es que esto es básico. Es decir, el guión es la clave. Y aquí os remito a una entrevista que le hice el otro día a un actor español para mí, de los fundamentales, hablando sobre los guiones de Jorge Guerrica Echevarría. Luis Tosar explicaba un poco esos guiones, ¿no? Esto lo vamos a tener en la revista, por eso tenéis que comprar la revista Acción en kiosco. Esto lo vamos a tener en la revista Acción, esta entrevista, y habla sobre todo Tosar, que lo conoce bien, porque ha trabajado muchas veces con guiones de él, de lo que hace Jorge Guerrica Echevarría, cómo trabaja y cuál es el planteamiento y tal. Y la conclusión a la que se llega, dicho por un actor con una amplia experiencia, es que el guión es la clave, es una de las claves de todo esto. No os voy a contar más, leeros la entrevista en la revista Acción, con el protagonista de la película, quien a hierro mata, muy recomendable, por cierto, ya hablaremos de ella, pero lo que quiero decir es que el guión es la clave. Entonces aquí, en Stranger Things, en la tercera temporada, el guión vuelve a ser la clave. ¿Cómo es la clave? Pues porque han dicho, bueno, vamos a ver, con personajes presentados, y aunque incorporemos alguno más, esto está vendido ya, este pescado está vendido. Entonces, ¿qué hacemos? Si cambiamos mucho las cosas y vamos de muy exploradores, innovadores, experimentadores, nos apartamos del núcleo, del espíritu del original, como nos pasó en la segunda temporada cuando quisimos explorar un salir del pueblo y llevar algún personaje fuera a otro mundo, presentar otro... No. ¿Qué hacemos? Pues lo que han hecho ha sido muy hábil. Han dicho, bueno, vamos a ver. Primero lo que vamos a hacer es que no va a haber una línea. Hay una línea argumental general, pero vamos a dividirla en varias líneas, que yo creo que son fundamentalmente tres.
Una es una película de viajes, no estamos en territorio spoiler, por lo tanto no puedo profundizar mucho en esto, pero hay como 3 líneas que están vinculadas a grupos de personajes. Han dividido todos los personajes generales en 3 grupos, algo que ya habían hecho también en las temporadas anteriores, lo sé. Pero aquí les sale mucho mejor. Aquí han afinado mucho más la puntería en eso. Y entonces, en realidad, eso les permite tener un ritmo continuo, de presión continuo, en todo el relato, en los 8 episodios. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es cómo esas distintas líneas van a acabar cruzándose, evidentemente, pero están desarrollando con distintos grupos de personajes, con 3 grupos de personajes, 3 líneas de acciones que se van sucediendo y que van saltando de una acción a otra, lo cual imprime un ritmo de intriga creciente a toda la temporada, todo el arco de temporada. Esto me lleva a pensar que, en contra de lo que ha ocurrido con algunas de las producciones de Netflix vinculadas a personajes de Marvel, y ahí os propongo, porque vosotros sí que soléis ver, si estáis viendo esto, sois gente interesada en las series y demás, y seguramente habréis visto series de Netflix de los personajes Marvel. Luke Cage, Daredevil, Jessica Jones, Puño de Hierro, etc. Y Defensores, y veréis cómo, digamos, cómo se maneje ese guión y cómo se maneja el ritmo es esencial para un tipo de propuesta comercial de ocio audiovisual que se puede ver entera. O sea, yo Stranger Things me la he podido ver en tres noches. Son 8 capítulos y se puede ver en 3 noches. Si eres muy venado, te la puedes ver en un día. Te metes las 8 horas y un poquito, en torno a 8 horas y pico. Ya digo, siempre digo en esto que no tengo el reloj, que después alguno me critica y me dice, es que has dicho que duraba 1 hora y tal. Bueno, a ver, más o menos. Estamos hablando de capítulos de 50 y tantos minutos y de un capítulo último que tiene 1 hora y un poco más, 1 hora y 17, me parece que era una cosa así. Pero lo que quiero decir que en torno a 8 horas tú eres un tío lanzado, una tía lanzada y dices, yo me siento delante de la tele hasta que esto no se acabe, yo no me muevo. Aquí como, aquí desayuno, aquí como y aquí meriendo, hasta que esto se acabe. Y si hace falta, aquí ceno. Bien. En un día te la puedes cargar. Es otra forma distinta de ver televisión, lo que nos propone Netflix. Y también es otra forma distinta de consumir ocio audiovisual, con unos ritmos que yo creo que estos tíos, los Duffer Brothers estos, lo han captado mucho mejor y lo han sabido aplicar mucho mejor, y lo demuestran en Stranger Things, y sobre todo en esta 3ª temporada, de lo que lo han hecho en las producciones Marvel. Me da la impresión. O sea, es cuando he visto esta temporada, he dicho, estos tíos sí que han captado la idea de qué diferencia tiene la propuesta de ocio audiovisual de Netflix, de que tú te puedas ver una temporada entera en 2 sentadas, 3 sentadas o incluso una sentada completa. Creo que estos tíos eso sí lo tienen muy bien pillado, y creo que no siempre lo tienen bien pillado. Por ejemplo, en la temporada de Luke Cage, en la última temporada de Luke Cage, no lo tenían bien pillado. En la de Iron Fist, para nada, ni la 1 ni la 2. Y siempre con desigualdades en las otras, ¿no? Entonces, la segunda, Jessica Jones, tiene capítulos que dices, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, la segunda, no la tercera, la segunda. Bajona. Entonces, esto sí que, los Duffer Brothers sí que han pillado este asunto de, ojo, que es que esto se lo pueden ver de una sentada, esto tiene que tener un ritmo, esto tiene que mantener una presión constante para que la gente diga, es que es como cuando estás leyendo un libro que te apasiona y no puedes dejar de leer el libro. Y de hecho lo dejas de leer porque no te queda más remedio, tienes que ir a currar o tienes que hacer algo, pero lo dejas en contra de tu voluntad y estás deseando volver al libro. Esto es algo parecido. Y esto lo han conseguido estos tíos. Y esto no ocurre con las producciones de superhéroes de Marvel de Netflix. No ocurre lo mismo. Creo que aquí han comprendido y aplicado mucho mejor esta idea en la serie. Entonces, todo esto es lo positivo. Y yo creo que es una de las mejores propuestas de ocio audiovisual, además de carácter familiar, porque es absolutamente blanco, pero de carácter familiar. Y además han reforzado el humor y sobre todo hay una cantidad de guiños que no los voy a decir aquí, los digo en la fase de spoilers, pero hay una cantidad de guiños a todo el cine de los 80 de todas las maneras posibles, guiños musicales, guiños visuales,
guiños con un diálogo, guiños con un personaje, guiños con una situación, personaje y situación reforzados por música. O sea, cualquiera, y está el típico guiño, guiño, guiño de te pongo la imagen de la película para que te quede más claro. Pero después hay otros guiños sutiles, que vamos a hablar ahora de algunos de ellos, no de todos, en territorio spoiler, en nada y menos, ahora mismo. Entonces, esto en lo positivo. En lo negativo, ¿qué? Pues hombre, si se le puede buscar algún punto negativo a esta tercera temporada, es algo propio de la naturaleza humana. Y es que los chavales, los niños crecen, los adolescentes maduran. Y la verdad es que yo no acabo de explicarme mucho por qué no hicieron avanzar un poquito más el reloj de la trama y ya de partida, en lugar de pegarse tanto a lo que habían contado en la temporada anterior, pues hombre, no hicieron un pequeño avance de tiempo que creo que tampoco cambiaría tanto y registraron lo que es ese estirón de los chavales. Porque es que a los pobres me les ponen unos vestuarios y unas ropas y tal que dices, pero muchacho, si es que el Will si es que se va a salir del pantalón corto, si es que estáis forzando mucho la sensación, la idea esta de que son unos zangolotinos todos. Es que eso tienen que mirarlo. Yo supongo que en la siguiente temporada ya van a prescindir de este estar tan pegados a la temporada anterior e intentar registrar un poco lo que es, pues es lo que es el crecimiento, ¿no? de los chavales. Porque es que, de verdad, el efecto zangolotino está esos pantalones cortos que dices que, en fin, pero no son los pantalones cortos, es que sí, que eso pasa en los chavales, que se les queda la ropa antigua, que sí, que todo eso está muy bien, pero amigos, esto es, no es cine, es televisión, es audiovisual. Y el audiovisual no tiene que, si utiliza la realidad o refleja algo de la realidad, tiene que explicar que eso forma parte de esa otra realidad falsa, ficticia, que se genera para la propia historia. Y aquí eso no está, o sea, simplemente los chavales andan por ahí con unos pantalones cortos que tú dices, mira, chaval, dile a tu madre que se vaya ahí a una tienda de estas de ropa barata que hay por ahí, que te compre 3 o 4 cosas, chaval, porque es que, tío, es que se te va a salir un... Sí. Entonces, quiero decir que sí que pasa que los chavales pegan el estirón, que lo sabemos, que pasa continuamente y que le puede aportar un puntito de realismo, pero no vayamos por ahí, no. Queda raro, uno queda extraño en una serie que se titula precisamente Stranger Things. Pues quizá la principal Stranger Things de toda esta movida no es el Demogorgon, ni es el Azotamentes, ni es, es más simple, es que los chavales no irían con esa ropa por la vida. Porque además en la adolescencia, y eso todos hemos sido adolescentes, nos ponemos muy pesados con qué pinta tenemos, ¿vale? A lo mejor en otras edades no tanto, pero en la adolescencia es la típica edad de decir, es que esos chavales, si se ponen esos pantalones cortos, son muy sumisos a sus padres, que son los zangolotinos ya. En fin, entonces la edad de los chavales se ve que es un factor que ellos tienen que incorporar a la trama en la 4ª temporada de urgencia. O sea, tienen que hacer avanzar un poco la historia de esos personajes. Y además en ese avance pueden encontrar muchas claves para que no se repitan más con lo que ya está hecho. Y otra cosa que planteo para la siguiente temporada, pues yo creo que el pueblo tendrá que estar, pero tienen que salir del pueblo. Tienen que salir del pueblo. O sea, yo creo que el pueblo está muy bien, ese homenaje que hacen a ese elemento de la cultura popular americana, que eran los centros comerciales, que nosotros en España los tenemos más vivos, pero allí ya por lo visto van de capa caída. Pero los grandes centros comerciales, con salas de cine, con tal, todo eso que forma parte de lo que era la cultura popular ochentera americana y tal, un fenómeno como lo de los videoclubs, que está reflejado en la serie al final, con el tema de los videoclubs y todo esto, pues un poco eso hay que tener cuidado porque creo que el pueblo ya está limitadito. No digo que no haya que volver al pueblo, pero tienen que salir del pueblo. Y creo que por ahí va la cosa. Creo que por ahí va. Y aquí es donde entro en territorio spoiler. Spoiler, 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 spoiler. ¿Vale? Estamos en territorio spoiler ya.
Y cuando decía, hablaba antes de los guiños, el guiño a Terminator. Hay un guiño a Terminator genial con los soviéticos. Pero es que están citando constantemente películas Amanecer Rojo, Rambo. El guiño a Terminator viene reforzado, no solo por el aspecto del personaje, que además han sido muy hábiles, porque el actor, no han buscado un actor que sea clavado o muy parecido a Arnold Schwarzenegger en Terminator, no. Han buscado un actor que ligeramente dé la idea de Terminator, le han cortado el pelo a cepillo y tal, le han puesto, digamos, una indumentaria parecida, y lo han adornado, respaldado, reforzado con la música. Cuando aparece el personaje este del gigante soviético persiguiendo a los protagonistas. Pero es que después hay otros guiños, está el guiño más obvio, tal, Regreso al futuro, tal. Pero es que todos los guiños que hacen, y eso es algo muy bueno de construcción de historia, todos los guiños que hacen están reforzados o con un comentario musical, con un refuerzo musical, o con un diálogo. Y les pongo, por ejemplo, está el guiño obvio, ¿vale? Los chavales entran en un cine y están poniendo... Bueno, el primer guiño es la de George Romero, la tercera de los muertos vivientes, ¿vale? Pero cuando ponen Regreso al futuro, lo obvio es poner Regreso al futuro, ¿vale? Y te ponen las imágenes de Regreso al futuro. Los chavales están en un cine viendo Regreso al futuro. Vale, perfecto. Pero es que eso no se queda ahí. Posteriormente van a resolver, van a comenzar la historia de vínculo sentimental entre los chavales que venden los helados, precisamente hablando de Regreso al futuro, cuando están los dos que les han drogado los soviéticos y tal para sacarles información, y cuando están los dos completamente volados y están, digamos, sin filtro, y entonces la chica está diciendo, no sé si lo he entendido bien, pero creo que la madre quería tirarse a su hijo en Regreso al futuro. Es decir, está Regreso al futuro, las imágenes, y está el refuerzo de diálogo dándole vida a ese guiño a Regreso al futuro. No se quedan en el guiño. Quedarse en el guiño es lo fácil. Quedarse en el guiño es lo nostálgico moñón. Quedarse en el guiño es como poner una pelotita de estas de brillantes en los árboles de Navidad. Está ahí, es completamente inútil, pero está ahí haciendo brillitos. Vale. Pero eso no se queda aquí, sino que lo refuerzan y lo absorben para su propia historia. Para definir a un personaje, para mostrar por qué ese personaje que habla de eso, después vamos a saber, por ejemplo, cómo está resuelto el tema del vínculo sentimental entre esos dos personajes en los retretes. Cuando los dos van a vomitar y empiezan a hablar. Y empiezan a hablar medio sin filtro. Y entonces él prácticamente se declara a ella. Y ella le dice, no, que es que a mí me gustan las chicas. Entonces, ¿cómo han resuelto? Porque eso hubiera sido la típica escena moñona, de rollo sentimentaloide, topicazo sentimental, dentro de una historia, meter ahí, digamos, con calzador, a la fuerza, meter una historia sentimental que no procede y que estaría pillada por los pelos y que sería un topicazo. Entonces, cuando se meten en el baño y empiezan, ¿cómo empieza aquello? Porque ellos potan, pero además se ve cómo potan. O sea, todo bien, rico. ¿Cómo empieza eso? Es con la movida de Regreso al futuro y demás, y cómo eso progresa, y lo que tú, cuando lo estás viendo, estás diciendo, ahí que habéis caído en el charco, vaya, que nos vais a contar la historia de estos dos sentimental, que se han enrollado corriendo arriba y abajo en los túneles soviéticos, qué cosas, ¿eh? Pues no. El final de esa historia, el final de ese vínculo, está muy bien registrado. Está muy bien porque te da justo lo contrario que te esperas, aunque también sea fácil, digamos, anticipar que puede ser un recurso, no nos vamos a engañar, habrá gente que lo haya anticipado, pero está muy bien cómo resuelven lo que podría haber sido un momento romanticote moñón, cómo lo llevan por otro sitio. Pero cómo lo plantean de principio, con el guiño de Regreso al futuro. Entonces esa es la construcción a la que me refería. Estos tíos tienen un trabajo, los guiones están muy bien, no son solo de los Duffer Brothers, hay varios guionistas en la serie, pero cómo está trabajado el tema de guión en esta serie es la clave. La clave para resolver lo que en muchas otras películas, y estoy hablando de algo mínimo como pueden ser los guiños, lo que en muchas otras películas es puro postureo, puro adorno, y aquí se convierte en algo que enriquece la propia trama, la propia serie, el propio recurso de desarrollo de los personajes. Y después hay un guiño, después hay guiños que son muy sutiles, como por ejemplo, bueno, el guiño a Cocoon, te ponen salen del cine, el letrero de Cocoon, y después el chaval empieza a ver brillos ahí en el cielo y tal. Hay guiños muy sutiles, pero yo creo que el guiño más interesante, aparte de este Regreso al futuro que digo, es el guiño de el sheriff al final, cuando salen del ascensor, hacen el la metralleta,
tiene sus cositas ahí de jungla de cristal. Y cuando sale y se coge el gorro del soviético, se lo pone, y cuando le dice Winona Ryder, el personaje de Winona Ryder le dice ¿qué vas a hacer? Y el otro dice improviso, voy a improvisar. Esto es el improviso sobre la marcha de Indiana Jones, en busca de la arca perdida. O sea, hay todo tipo de guiños, toda una galería de guiños de distinto nivel, repartidos por toda la película, que la gente puede identificarlos o no, pero que incluso cuando no se identifican son enriquecedores para el formato de personaje, para, digamos, completar el personaje, ayudar a construir el personaje o la situación, o etcétera. Entonces no es simplemente el jugar con hacer las cosas porque sí. Otro acierto que han tenido es que no sea Will el que otra vez vuelva a ser poseído, eso hubiera sido ya reiterativo, pero sí que hay una posesión, que es la posesión del chico este de la piscina, y como cuando Eleven entra en la cabeza de este muchacho, en los recuerdos de este muchacho, te ponen la esta de la playa, y de repente ahí consiguen reforzar la construcción de ese personaje, y que ese personaje no se quede en un mero recortable de tipo poseído que hace cosas chungas, sino que ahí detrás de ese personaje está todo lo que arrastra a ese muchacho, ese chiquillo, desde que era niño hasta lo que siempre sigue arrastrando, que es el talón de Aquiles para conseguir, digamos, darle la vuelta, que Eleven le pueda dar la vuelta en el desenlace y se convierta, digamos, se quite del vínculo esclavo con el azotamentes. Y eso como está hecho con la secuencia esta de la playa, con la madre, el maltrato del padre y todo este lío. Eso es crear personajes, eso es forzar. Y sobre todo hecho dentro de las claves, escrupulosamente dentro de las claves del cine ochentero, pero mejorando de largo lo que eran las propuestas argumentales del cine ochentero, que vamos a reconocerlo, pues eran muy divertidas, muy festivas, pero eran muy... hay cierto muy limitadas en cuanto a... Y por eso en un momento determinado, cuando pasaron los 80, aquello, quisieron seguir reproduciendo esa fórmula en los 90 y no funcionó. Y no funcionó y se fue empobreciendo porque la época había pasado y porque ya estaba todo contado en los 80. No hacía falta, si seguían repitiendo en los 90 sin aportar cosas nuevas, por lo que se caía en la repetición, la reiteración. Eso le ocurrió en parte a la carrera de Arnold Schwarzenegger. Eso le ocurrió en las películas de acción, me refiero. Eso le ocurrió en parte El Sexto Día y todas estas. Y eso le ocurrió en parte, aunque Stallone fue más listo, pero un poco le ocurrió también a algunas películas de Stallone en los 90, que es que seguían aplicando fórmulas de los 80 que ya no estaban, ya estaban caducas, ya habían pasado. Entonces, esta serie no podía caer en eso, quedarse caduca, y lo que hace es acoplar todo eso a un discurso más actual, de carácter de guión, dramático, narrativo, y jugar con esa idea del viaje. Por ejemplo, en mitad de la historia te meten una historia de viaje. ¿La historia de viaje cuál es? La historia de viaje del sheriff con el personaje de Winona Ryder, con la madre de Will, que es tan absurda esa asociación de guerra de sexos, de tensión sexual no resuelta, pero que ellos son muy hábiles en el guión, los guionistas de la serie, y lo que hacen es introducir ese absurdo en la escena del coche con el amiguete este que les va guiando, que habla ruso y que va hablando con el ruso este que han capturado y tal en el coche. Entonces les dice que forniquen de una vez y que se dejen de rollos que solventan la tensión sexual no resuelta. Es decir, el propio diálogo reconoce las fragilidades de la fórmula argumental que están empleando. Y al reconocerlas, las hace madurar automáticamente. Porque reconoce, se convierte en autoparodia. Por la vía de la autoparodia le da una madurez que no tendrían si se lo tomaran en serio. Ellos mismos saben tomarse a broma todos estos recursos y tal. Entonces, la construcción de la serie para mí es, llegados a esta tercera temporada, no lo tenían nada fácil para no caer en repeticiones y demás. Era muy fácil caer en el postureo con los guiños y no caen. Y en general, me parece, ya digo, que es mejor que las dos temporadas anteriores. ¿Qué punto débil tiene? Pues aparte de lo que hemos dicho de los niños zangolotinos, tenemos un problema. La cuarta temporada es el reto. La cuarta temporada es el reto. ¿Por qué? Porque tienen que cambiar. Tienen que cambiar muchas cosas sin robarle, sin renunciar, sin quitarle el espíritu esencial al asunto. Y tienen una tarea difícil por delante. Tienen una tarea difícil, siempre es difícil en las series, pero tienen una tarea difícil por delante. ¿Qué ventaja tienen? Que trabajan con esa dinámica que decía antes de las producciones de Netflix.
y creo que ese ritmo lo han pillado muy bien. En realidad lo que estamos viendo prácticamente es como una película de 8 horas, de 8 horas y pico. Ese es el asunto. O sea, los Duffer Brothers se han reservado la dirección en los 2 últimos capítulos para ponerle fin al asunto. Y digo que lo tienen difícil porque realmente no pueden volver a aplicar exactamente las mismas fórmulas. Tienen que encontrar recursos nuevos sin renunciar, como digo, sin traicionar el espíritu del asunto, que tiene que ser un espíritu festivo y demás. Y no es fácil. Estos tíos se lo tienen muy trabajado, son muy fricazos además, del derecho y del revés. Y conocen perfectamente el material con el que están trabajando. Por eso introducen el tema de los soviéticos. ¿Vale? Porque dicen, bueno, aquí hay que buscar algo. ¿Hay caminos para hacerlo? Sí, hay muchos. Hay muchos. Hay muchos y creo que se abren con esa idea de viaje, o sea, de alejamiento del pueblo que tiene el final cuando cogen el camión este de la mudanza y se pira, una parte del grupo protagonista se pira a otro lugar. Tienen una buena línea argumental y aquí esto sí que es súper spoiler total, con lo cual, si habéis llegado hasta aquí diciendo, bueno, pues tampoco me está contando cosas que se revelen mucho, ahora sí voy a revelar algo y vosotros veréis. Yo creo que esto no deberíais verlo si no habéis visto la serie, ¿vale? Pero la muerte del sheriff claramente no parece ser tal, ¿vale? Entonces en el huevo de Pascua del final encontramos la base esta soviética y sacan a un tío que sabemos que ha estado en la base americana de los rusos y hablan del americano. El americano está claro que es el sheriff. ¿Qué van a hacer con ese personaje? Tiene una línea muy buena de desarrollo argumental, o sea que tiene líneas de desarrollo argumental muy interesantes, incorporando además el crecimiento de los chavales. ¿Cómo va a afectar el alejamiento a las relaciones que puedan tener cada uno? Han sido muy, muy hábiles en no hacer que el paveo se convirtiera en algo muy pesado para la historia. No alargar eso, no alargar el rollo, vínculo sentimental de los personajes, el rollete, no. Lo han controlado de una manera que pudiera ser interesante, que pudiera plantear el tema de las relaciones y de la madurez sin ponerse pesado. Pero ahora tienen que resolver todo eso de una manera diferente en la 4ª temporada y va a ser interesante cómo lo hagan porque estos tíos son bastante competentes. Lo voy a dejar aquí, que estamos en 32 minutos y tampoco creo que haya que decir mucho más. Una de las mejores series de la temporada en su línea, la que para mí creo que mejor recoge el planteamiento de utilización, de uso del ocio audiovisual de las series todas seguidas a la vez de Netflix, y a partir de ahí pues se abren caminos muy interesantes en la 4ª temporada a ver qué van a hacer con ella. Venga, nos vemos. Darle a like si os gusta, suscribiros al canal y ya digo, se ha hablado de una entrevista con Luis Tosar en la revista Acción de Papel de Kiosco. Seguidla que os va a interesar, ¿vale? Venga, hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.